Bueno, fundamentalmente lo primero que quería hacer era agradecer la confianza que el Consejo de Dirección me ha otorgado, pues para renovar un año más y tratar de conseguir aquello que hemos dejado a medias en esta temporada que recién ha finalizado. Creo que una de las claves, como digo, ha sido la unión que ha reinado en todo momento en el vestuario, ¿no? He tenido la suerte de poder contar con un grupo de jugadores a nivel personal fantástico y en cualquier ámbito de la vida, si uno quiere hacer algo grande, lo primero con lo que tiene que contar es con buenas personas. Yo he tenido la fortuna de tenerlo y hemos estado muy cerquita. Nos han faltado detalles puntuales, pero bueno, que vamos a tratar de subsanar en este futuro inmediato, pues para afrontar con la máxima ilusión posible, pues bueno, la nueva temporada. Yo creo que lo que ha cambiado a lo largo de estas 26 jornadas, si contamos el playoff que hemos disputado hasta el momento, ha sido digamos, la confianza en nuestras posibilidades. A medida que transcurrían las jornadas, la impresión que yo como entrenador he tenido siempre es que el equipo iba creciendo, iba cada vez como consolidándose mucho más, ¿no? Esto para mí es muy importante porque nos sitúa o nos acerca mucho más a los equipos que por trayectoria y por historia siempre han sido o han estado siempre por delante en la carrera de favoritos, ¿no? Entonces yo pienso que de cara al año que viene nos vamos a encontrar un equipo mucho más consolidado, mucho más sólido, mucho más confiado en sus propias posibilidades, y eso es una fuerza tremenda y un punto de partida muy importante para plantar cara desde el principio. Bueno, está claro, la Liga Andorrana se ha visto claramente esta temporada, es una liga donde hay mucha igualdad y las cosas nos han decidido pues prácticamente hasta el último partido de liga. Entonces sabemos que la temporada que viene pues va a ser lo mismo, es decir, nos vamos a encontrar en el mismo escenario, pero sí que es verdad que el hecho de habernos quedado tan cerca este año de alcanzar un objetivo tan bonito y tan anhelado como es el hecho de poder jugar en Europa, nos tiene que hacer ver que ya no vamos a salir a ver qué pasa, que sabemos de la dificultad del reto que tenemos por delante, pero que podemos y debemos de pelear de tú a tú con el resto de equipos por esas plazas europeas. Creo que esa etiqueta de cenicienta ya nos la tenemos que desprender y mirar de frente a los equipos que realmente parten como favoritos. Para mí ha sido un crecimiento como entrenador impresionante, ha sido mi primera experiencia como primer entrenador, la he disfrutado muchísimo desde el primer día. Y quiero continuar un poco en esa línea, ¿no? Quiero seguir creciendo, soy una persona ambiciosa y realmente quiero que la gente que trabaje conmigo, esto incluye evidentemente también al staff, pero sobre todo a los jugadores, quiero que sean jugadores ambiciosos, que realmente no se conformen y que sean capaces de detectar en cada pequeño detalle un nicho de mejora, ¿no? O sea, quiero más. El Adolfo Bailes, entrenador de este año, de esta segunda temporada que vamos a afrontar, va a ser más ambicioso todavía, porque yo no me quiero parar. El fútbol es mi pasión, pero al mismo tiempo es mi medio de vida y no quiero renunciar a algo tan valioso como esto. Por lo tanto, necesito gente a mi alrededor que comparta esa misma ambición y que no haga sino crecer en su entusiasmo, en su ilusión y en las ganas de ser mejor cada día. Seré Mes.